Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas en este espacio de Escuela para Padres AMAPSI. Como cada viernes, desde la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPSI, les reiteramos que este espacio lo construimos con el propósito de contribuir con ustedes, queridas mamás, queridos papás, para darles pautas, sugerencias y estrategias, formas para que nos permitan orientar con amor y con seguridad a nuestros hijos en la crianza en una sociedad del afecto y para el afecto. Esta plática tendrá una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente nos daremos 15 minutos para preguntas. Las preguntas las pueden hacer abiertas a través del chat. Eh, También estamos transmitiendo por vía Facebook. Hoy tenemos como invitada a la maestra Denise Monti Palacios con el tema ¿quién debería ir a terapia? ¿Los padres o los niños? Como pueden observar, es un tema bastante interesante. A continuación, leeré de manera breve la semblanza curricular de la maestra Denise. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Latinoamericana. Así también ha cursado diplomados en formación de psicoterapeutas y en atención psicológica en ambientes hospitalarios, así como la especialidad en psicología clínica en AMAPSI, de terapia de pareja en el Instituto Neuropsicopedagógico de Orientación y Capacitación Continua, entre otros muchos. Ha tomado cursos, el de fibromialgia, manejo cognitivo-conductual y el curso emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Es miembro de la Red Latinoamericana de Psicología. Participó en la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos por el COVID. Así también ha sido coordinadora del Cine Debate en AMAPSI. Como pueden observar, la maestra Denise es una persona con amplia preparación. Eh, Dejo con ustedes a la maestra Denise Monti. Bienvenida, maestra, le escuchamos. Muchísimas gracias, Erika. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Pues aquí Buenas vamos a dar noches. comienzo. Sí, 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 le escuchamos, maestra, bienvenida. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Bueno, pues a ver, yo quisiera que aquí en el chat del Zoom alguien me contestara sobre quién creen que debe de ir primero a terapia, si los padres o los hijos o cómo creen ustedes que debe ser. Voy a leer nada más dos o tres respuestas antes de dar inicio a a la presentación. Ok, nos dicen los papás, dependiendo del contexto, nos dice Angélica, Leticia nos dice que ambos, y Sara nos dice buenas tardes, los padres, los papás, ok, los papás felices e igual, e hijos felices, ok. Es trabajo en conjunto, muy bien, ok, bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Primero los padres, ok, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, Erika. Voy a comenzar a compartir dime, Adelante, no, adelante, maestra, adelante. voy a compartir la presentación. Tú me dices si se ve, porfa. Ya la estamos viendo. Ok, y ahorita nada más dejen que cargue la presentación como tal. Listo, ahí está. Bueno, ¿quién debe de ir a psicoterapia? ¿Los padres o los hijos? Ya varios de ustedes me acaban de contestar que pues los dos, o primero los padres, pero ninguno me contestó que los hijos, y eso es algo bien interesante, porque fíjense que en consulta es todo lo contrario. Cuando vamos a consulta, cuando me llegan niños, lo primero que me dicen es, aquí se la dejo, doctora, nos dicen doctores, no lo somos, pero nos dicen doctores, entonces aquí le dejo, doctora, a mi hijo y pues ahí arréglelo, ¿no? Entonces, eso es, los papás tienen mucho esta idea de que son los niños o los adolescentes los que tienen que ir a terapia. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa aquí. Para empezar, vamos a ver quién acude a psicoterapia.
En la mayoría de las ocasiones vamos a ver personas que detectaron que requieren ayuda. Esto implica que son personas que ya tienen un cierto grado de madurez, un cierto grado de experiencia en la vida. También que saben, personas que saben que requieren comprometerse. Esto también requiere madurez, también requiere cierta edad. El compromiso es algo bien importante. Comprometerse no solamente con una pareja, sino a lo mejor comprometerse consigo mismos, con un trabajo, etcétera. También personas que tienen una motivación. Vamos a suponer que a lo mejor son personas que tienen la idea de terminar una carrera, que tienen la idea de formar una familia. Todo esto son personas que quieren entenderse, que quieren mejorar, ser mejores personas para lograr esos objetivos, ¿no? De personas que persiguen un objetivo, y entonces se quieren mejorar a sí mismos para poder hacerlo. Personas que tienen poder de decisión, porque yo decido ir a terapia, tengo el recurso para hacerlo, tengo la manera de moverme para poder ir a una psicoterapia. O personas que simplemente quieren resolver algunos asuntos, no precisamente todo, personas que están en duelo, personas que tienen una separación, por ejemplo. Entonces, esos asuntos simplemente los quieren resolver. Y en esto, los niños no encajan en ninguna. En ninguna de estas encajan los niños. Entonces, qué difícil, ¿no? ¿Por qué van los niños? ¿Por qué nos llevan a los niños a psicoterapia? Bueno, muchas veces es porque la escuela nos manda un recadito o nos citan y nos dicen, oiga, es que fíjese que su hijo tiene mala conducta, tiene no sé, a lo mejor no está dando el ancho en la escuela, estamos viendo que está con mucho ausentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la escuela nos dice, tienen que llevarlo a psicoterapia porque se distrae, no atiende las clases y necesitamos además que nos den una constancia de que está llevando usted a su hijo a psicoterapia. O los padres detectan cosas que no entienden, de su hijo, cosas que ven que están raras. ¿Cuáles son estas cosas? Primero, que pueden ser agresivos con otros niños o consigo mismos, o que tienen distracciones frecuentes, son rebeldes, a todo dicen que no, pero sobre todo es que no son como los otros niños. Los papás tenemos a los hijos de los demás como parámetro para ver cómo va mi hijo, mi adolescente, y qué es lo que hacen los otros para yo entonces de esa manera entender si mi hijo está bien, si mi hijo necesita en algún punto algo extra, ¿no? Si estamos viendo en algún punto que los niños están muy tristes, ¿no? También es otra faceta, o que no juegan, o que los mismos adolescentes no tienen amigos, que están encerrados en su habitación, etcétera, etcétera. Todo eso son indicadores que tanto la escuela como los papás detectan y entonces es cuando los llevan a psicoterapia. Y entonces todo esto que les estoy contando viene de los papás. La demanda de la psicoterapia, la solicitud de poner al niño en psicoterapia viene de los papás, mismos que tienen que firmar un consentimiento informado de que ustedes, papás, permiten que nosotros, los psicólogos, le demos psicoterapia a sus hijos. Eso es bien importante, ¿no? Tanto para ustedes como papás, como para nosotros como profesionales de la salud. Entonces, todo esto que les estoy comentando viene a partir de los papás. Espérenme que ya tengo aquí. Ahí está. Cuando nos dicen eso de la escuela, ¿no? De que nuestro hijo necesita psicoterapia, primero nosotros cuando nos embarazamos en la pareja, depositamos en esos hijos todos nuestros sueños, esperanzas, estas ilusiones y expectativas. Creemos que vamos a tener un hijo perfecto, ¿no? Un hijo cariñoso, amable, cooperativo, que va a ser el orgullo de nuestras vidas, al que le vamos a depositar todas estas cargas emocionales de lo que quiero que sea este hijo.
Entonces nos dicen, ¿qué crees? Que tu hijo necesita psicoterapia. Y ahí viene una parte donde nos sentimos que hemos fallado. Y eso es un golpe a nuestro ego, porque nos sentimos juzgados y sentimos que hemos fracasado en nuestro papel de papás. Y la verdad es que es un golpe tan fuerte porque además todavía se tienen muchos tabús acerca de el proceso psicoterapéutico. Todavía creemos que el que va a psicoterapia es porque está mal, porque realmente necesita ayuda, porque realmente está muy mal de la cabeza o tiene algún trastorno y lo maximizamos. Entonces, pues para nosotros es algo muy fuerte. Y esto es derivado justamente de todos esos tabús que todavía existen en cuanto a lo que es la psicoterapia, ¿sí? Pero también es parte de todas esas ilusiones, el hijo perfecto con el que yo soñé, que de repente digo, "Ay, pues ¿en qué me equivoqué?", ¿no? Y eso le pasa a ambos padres. Y entonces empezamos con esta situación en donde dicen soy un fracaso, y en cuanto a soy un fracaso, empezamos con, aquí se me encimó un poquito la presentación, una disculpa, pero dice, no sirvo, ¿no? Porque no soy buen padre, no soy buena madre, no hice mi trabajo como debía de ser, etcétera, etcétera. Entonces eso pues nos lleva a que nos sintamos fracasados. Por otro lado, me enojo y en este enojo es porque yo puse lo mejor de mí y me esforcé tanto en este hijo que no es posible que me esté pasando esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con él? Y empezamos a culpar al hijo. Después me avergüenzo. Y en esa vergüenza empiezo con que no puedo hacer más porque no sé cómo hacerlo. Y me avergüenza decir que no sé cómo hacerlo, pero al mismo tiempo me da mucha vergüenza pedir ayuda. Y en esa parte de pedir ayuda es porque me estoy yo poniendo como en la ventana y que todo el mundo me vea y diga, tú eres un mal padre y por eso estás llevando a tu hijo al psicólogo. Y ahí hay dos situaciones, ¿no? O me desligo de la situación o definitivamente culpo a los demás. Ahí es porque culpo a los demás, entonces mi hijo está descompuesto o mi pareja hizo algo mal. O me desligo de la situación porque yo quería un hijo perfecto, he puesto tanto empeño en todo esto, tengo tanta vergüenza de decir que me equivoqué, que lo único que voy a hacer es irme, me separo quizá en algunas ocasiones o definitivamente no me interesa el proceso psicoterapéutico de mi hijo. Y me voy, me desligo. El problema aquí, sí, es que no borré la anterior. Una disculpa. Ya, ahí va la otra. Muy bien. Cuando llegan al consultorio los tres, también ahí tenemos muchas situaciones. Ya que vimos cuál es el proceso psicológico por el que pasan los papás, ¿no? En esta enojo y en esta vergüenza y que están culpándose uno al otro y demás. Entonces llegan al consultorio los tres y de repente empiezan a acusar con el psicólogo al hijo o al cónyuge. ¿Y qué pasa? El hijo empieza a oír, es que este niño, mire nada más, se porta mal en la escuela, no pone atención, no es posible, o a lo mejor es que mi pareja me quita autoridad porque todo lo que yo digo, le dice al niño que él no haga caso, etcétera, etcétera. Y empiezan a acusar y utilizan a veces palabras y están hablando como si el niño no estuviera o como si el adolescente no estuviera, ¿no? Es que este muchacho no me ayuda en la casa, es un bueno para nada, es un inútil. He oído cosas por el estilo, ¿sí? Y entonces el otro, el niño o el adolescente, pues empieza a sumirse en el sillón o en el asiento y empieza a hacerse cada vez más chiquito, ¿no? También reprochan. Y yo que tanto he trabajado en ti, que tanta atención te pongo, que me mato y que estoy de mañana a noche en el trabajo, dándote lo mejor, todo este tipo de cosas. Entonces, eso también hace que delante del psicólogo, un extraño en ese momento, pues el niño o el adolescente empiece todavía a sentirse más pequeñito.
Otras veces llegan los papás y le dicen al psicólogo, ¿no? Como les decía hace rato, pues ahí se lo dejo, ¿no? Y se van a tomar el cafecito, o la hora y media de terapia, se van a tomar el cafecito, aprovechan para ir al súper o a la lavandería, y hacen otras cosas y no se involucran en el proceso, no están ahí. Digo, a lo mejor tienen cosas que hacer y no estar en la sala de espera es correcto, pero involucrarse, saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que necesita el profesionista de la salud con el hijo, ¿sí? Otras veces minimizan el sentir del hijo. Y en ese minimizar su sentir es, tú no sabes nada. Si el niño empieza a refutar o le dice, no, eso no es cierto, papá, es que tú no me escuchas, tú lo empiezan a ningunear delante del psicólogo. No, es que tú cállate, aquí el que sabe soy yo soy el que vengo aquí porque a mí me mandaron de la escuela el recado y entonces te tengo que traer. Y minimizan las emociones y minimizan todo lo que el niño quiere decir. Y esto ha pasado también en el consultorio. Por otro lado, desahogan la frustración de pasar 2 o 4 horas en el tráfico, de tener un trabajo estresante, a lo mejor hasta de tener problemas de pareja, y toda esa frustración van y la sacan en ese momento. Y como están enojados y la frustración está más cargada hacia el enojo, comienzan ahí a echarle culpas a todo mundo y a pelearse con la esposa y con el hijo. O en su defecto, las mujeres es muy común que también empiecen a llorar porque su frustración está más cargada hacia la tristeza. Y ese llanto también asusta a los hijos y los asusta mucho, porque aunque ven a la mamá a veces llorando en casa, no es lo mismo verla llorando frente a un extraño que además me viene a acusar de cosas que estoy haciendo. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Como les digo, es muy común que se peleen entre padres hablando del hijo como si el hijo no estuviera presente. O los papás no hacen lo que se les pide, ¿no? Por ejemplo, oigan, necesito que en el transcurso de esta semana se turnen para leerle este libro por las noches, media hora nada más, cada uno de ustedes. Y a la siguiente semana, oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo han visto? ¿Cómo ha reaccionado su hijo con esta lectura? Ay, es que no la hicimos. ¿No? O saben que necesito que salgan el próximo fin de semana porque el niño o el muchacho tiene ganas de ir a tal lugar y yo creo que es una buena oportunidad para reforzar los vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, es que sabe que pues tampoco pudimos. O se les pide que les compren un libro o cosas así y tampoco lo hacen. Entonces, también es eso, ¿no? Que creen que el trabajo del psicólogo es en esa hora y media dentro del consultorio, y no es así. El trabajo psicoterapéutico no solamente es en el consultorio, es en casa y es en la escuela, y es todo el tiempo. Entonces, ahí hay que tener también esa parte. Y la otra es que, pues ahí se lo dejo para que me lo arregle, ¿no? Porque pues está descompuesto. Entonces, como está descompuesto, pues ahí se lo dejo y usted lo arregla. Y yo, papá, pues no tengo a qué venir porque yo no estoy descompuesto. Yo he hecho todo, soy un buen papá, soy una buena mamá. El que está descompuesto es mi hijo. Y entonces ahí se lo dejo para que usted le haga lo que tiene que hacer. Alguna vez alguien me dijo, le haga su coco wash y ya, me lo deje listo, ¿no? Y tampoco es así. Entonces, todo esto yo lo he visto personalmente, nadie me lo ha contado en el consultorio. Y mientras pasa todo esto en el consultorio, los niños no saben qué está pasando porque no se les informa. Oye, te voy a llevar con un psicólogo porque fíjate que está pasando esto, el psicólogo es esto, esto y aquello. No se les informa. Además, están detectando que los papás están muy preocupados y están muy enojados con él y se sienten culpables y no saben cómo actuar. Y es muy común que cuando empieza la psicoterapia con este estándar que les estoy comentando, los niños y los adolescentes incrementen su violencia, incrementen su tristeza, incrementen esas actitudes que no son buenas para nadie. Entonces, es muy común todo eso, pero hay entes perfectos, de verdad. Si los niños
no tuvieran papás, serían los pacientes perfectos. Y perdón si hiero alguna susceptibilidad. Los niños son perfectos porque construyen su identidad con base en la referencia, el ejemplo y el comportamiento de sus padres. Entonces, si yo veo la identidad del niño o la identidad del adolescente, estoy viendo cómo son los papás, cómo son esos papás en casa, cómo se comportan con él, qué tipo de vinculación tienen. Son transparentitos, son el espejo de su casa. Y entonces, si viene un niño que es retraído, que es muy irritable, que es un niño muy inseguro, que antes de tocar las cosas voltea a buscar la aprobación para hacerlo, si antes de tocar un juguete me voltea a ver con cara de puedo, entonces quiere decir que tiene padres autoritarios. Si me llega un chico con que no tiene límites, que además es agresivo, que si le digo, vamos a hacer esto y no lo quiere hacer y él quiere hacer otra cosa o ella quiere hacer otra cosa, berrinchudo, tipo de que se tire al suelo y empiece a dar una pataleta o que a fuerza quiera hacer otra situación en lugar de lo que uno se le está pidiendo, es que tiene padres muy permisivos, padres que no ponen límites, que pues los dejan hacer lo que quieran en casa y pues son como animalitos que hacen lo que se les da la gana porque no saben que tienen que tener, para poder socializar, necesitan tener esos límites. Si me llegan niños o adolescentes que no tienen empatía, que además tienen un bajo rendimiento escolar, que si ven un poquito de cariño o creen que uno les tiene cariño por cómo los trata, empiezan a depender y a generar un vínculo nada sano con el terapeuta o con un maestro o con una tía. Son niños o chicos muy inseguros. Y entonces a mí me habla que tiene padres negligentes, padres que no se hacen cargo de ellos, que si está el niño que viene y si no está tan bien, si hace la tarea, pues me da lo mismo. Entonces son padres que no se dan cuenta de cómo está el niño, ¿ok? Y es muy raro, pero a veces, pues también hay hijos que tienen características que son seguros, maduros, empáticos, etcétera, y esos niños, pues normalmente no los llevan a terapia. Aquí el asunto es que nosotros estamos migrando como papás en cada una de estas etapas todo el tiempo. No hay un padre que sea respetuoso todo el tiempo. También hay padres que no son autoritarios todo el tiempo. Un ejemplo, puedo ser respetuoso la mayor parte del tiempo, pero si está mi equipo de fútbol jugando la Copa Mundial en ese momento y llega mi hijo y, oye, papá, fíjate que quiero ir con mis amigos, ¿qué va a decir papá? Sí, vete, ¿no? Y si el niño se está parando de cabeza en el balcón y se puede caer, no le va a importar porque el papá está muy metido viendo el fútbol. Es un cliché, yo lo sé, pero así funciona. O si están viendo la novela o si están en el celular o en las redes sociales, entonces pues no se va a percatar de lo que está haciendo el niño o el muchacho para nada y entonces ahí nos volvemos negligentes. La mayoría de los accidentes suceden con padres que están distraídos en sus teléfonos, en sus computadoras o en la charla y que no se están fijando qué es lo que está haciendo el muchacho. ¿Ok? Padres autoritarios cuando venimos con estrés, cuando venimos de, a lo mejor nos rayaron el coche en el tráfico y llegamos muy enojados y con un humor negro o tuvimos un día muy pesado en el trabajo y llega el muchacho y cualquier cosa que haga y entonces el papá grita y golpetea en la mesa y ordena que todo el mundo se vaya a dormir, entonces nos volvemos un padre autoritario, ¿ok? Aquí el asunto es ver en dónde nos estamos quedando más tiempo porque de ahí es de donde mi hijo va a crecer y donde mi hijo va a hacer algo, va a ser su espejo y va a ser su manera de ser. Por supuesto que también influyen otros factores, ¿no? Y estos factores son cosas que también los psicólogos, y está documentadísimo, estamos viendo que está haciendo mucha falta en los muchachos. Por ejemplo,
Antes, las familias no teníamos teléfonos y rara vez se veía la televisión mientras cenábamos o comíamos, y entonces era un lugar donde la familia platicaba. Se contaban las historias. Los hijos podían escuchar lo que los papás hablaban sobre el trabajo y estaban enterados de qué era lo que pasaba, ¿sí? Hoy en día nos la pasamos con la televisión prendida o en los celulares y todos están en silencio, comiendo, pero en silencio, y no hay manera de que apaguen la tele o que tengan una charla en la mesa. También uno de los padres antes pues trabajaba y el otro se encargaba de los hijos en la casa. Ahora, yo sé que la economía así lo exige. Sin embargo, el que un padre esté en casa, a lo mejor un poco antes, o que tenga un trabajo de medio tiempo, puede ayudar muchísimo a que los muchachos puedan tener una mejor calidad de vida, porque tienen a alguien que les esté dando esos límites, esa educación y que pueda estar a la par con ellos. También otra cosa es que antes las familias vivían juntos, con primos, tíos y todos vivían en el mismo predio o muy cerquita, en la misma cuadra, y ahora viven solos en departamentos. El que vivieran o convivieran con toda la familia les daba otros parámetros y les daba otras maneras de pensar, les ayudaba a madurar y a convivir sanamente con otros seres humanos, con adultos y con niños. Entonces, el que vivan ahora solos en departamentos y convivan con teléfonos o a través de computadoras, pues no les da esa capacidad, ¿verdad? De ser seres sociales. Por otro lado, también había un poco más de seguridad en las calles y ahora a los niños se los encierra por la inseguridad. Y esta parte también es pésima porque no les estamos dejando ser niños. Y eso va de la mano con lo de abajo, ¿no? En donde antes no había actividades extraescolares, se les dejaba a los niños ser niños y hoy se les mantiene ocupados porque los papás tienen que trabajar y entonces mi manera de mantener ocupado al niño y que no haga estragos en la casa es meterlo a actividades deportivas o extraescolares. Y eso no permite que los niños sean niños, les exigen demasiado, ¿ok? Otra cosa es que antes los papás vivían juntos más tiempo, a pesar de haber violencia, y hoy hay más divorcios, familias mixtas y todo ese tipo de cosas. El problema es que ahora con tanto divorcio hay más alienación y eso es un tema incluso legal. Los papás utilizan a los hijos para hacerle daño al otro y me lo pongo a mi favor y entonces lo pongo en contra del otro. Y eso también hace muchísimo daño en los niños y en los jóvenes, ¿no? Entonces, estos son factores que también influyen en ese comportamiento que están teniendo los jóvenes y los niños el día de hoy. Ahora, si se preguntan cómo funciona esto de la psicoterapia, personalmente la manejo yo así. No quiere decir que sea el modelo más adecuado, pero es un parámetro para que cuando ustedes tengan esta necesidad puedan pues tener esto que les estoy explicando y digan, ah, bueno, así debiera o a lo mejor pudiera ser que sea mejor o peor o diferente, pero que tengan un parámetro para que sepan cómo funciona a través de mi visión. Primero yo cito a los padres, ¿no? Sin los hijos, sin el adolescente o sin el niño. ¿Por qué? Porque ahí es en donde, ¿se acuerdan? Que les dije que llegaban a quejarse y a soltar sus frustraciones y todo eso. Entonces, así el niño o el adolescente no se va a dar cuenta. Así también yo voy a determinar la causa del por qué están llegando a terapia y voy a psicoeducar a los papás. Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, cómo funciona la psicoterapia. eh, y en la siguiente sesión, que es en donde acuden con el hijo, les voy a pedir que utilicen las palabras adecuadas, que hablen sobre ciertas cosas que sí son importantes, pero que no digan es que este muchacho es un demonio y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los voy a psicoeducar y también voy a hacer que me firmen el consentimiento informado en ese momento donde me digan que están de acuerdo en la psicoterapia, obviamente después de explicarles cómo funciona. Cuando acuden con el hijo, ya una vez psicoeducados los papás, a los hijos les da mucha calma el sentirse apoyados.
que no es un castigo el que estén yendo a psicoterapia. Y eso nos facilita muchísimo el trabajo a los psicólogos, porque podemos entrar a tener con el niño estas conversaciones un poco más fácil, que se abran con nosotros, ¿sí? Dentro de la psicoterapia, a veces en las sesiones interactúan con los papás y a veces otras, solos, ¿sí? Depende mucho de cómo estén, de cómo estén los niños, de cómo estén los niños, interactuando en ese momento. Luego vamos a alternar sesiones con los papás una vez y con los hijos otra, a los papás solos y a los hijos solos. Aquí vamos a verificar avances. Vamos a ver qué dudas tienen los papás, qué comentarios me tienen que hacer. Si, no sé, por ejemplo, detecto que es necesario mandar al chico al paidopsiquiatra o al psiquiatra si ya es un adolescente tirándole a mayor de edad. Entonces, ahí vemos esos avances y qué es lo que pasó, ¿sí? Eh, mm, yo también voy a ver en estas sesiones si los papás tienen problemas de pareja. Si tienen problemas de pareja los papás, en ese momento lo que voy a hacer es mandarlos a psicoterapia de pareja, ¿sí? Y en esa psicoterapia de pareja, ellos tienen que trabajar su parte. Yo los voy a tratar como papás, que es muy distinto, ¿sí? Tienen que ir a psicoterapia de pareja y de este lado es terapia como papás para saber cómo vincularse con los hijos. Y en otras ocasiones vamos a darles sesiones en conjunto, en donde se les dan habilidades de comunicación, en donde estamos hablando, les enseño cómo sentarse a hablar con los hijos, porque a veces ni eso sabemos hacer, ¿no? Sobre todo si son chiquitos. A tener paciencia, a ver cómo interactúan entre ellos y entonces mejorar esa interacción. También es importante que sepan que nosotros podemos extender una carta con recomendaciones para la escuela. Y en la medida de ser posible, que tengamos también interacción con el paidopsiquiatra, para que podamos trabajar en conjunto. Eso también es muy importante. De esta manera, trabajando padres, la escuela, obviamente el muchacho o la muchacha y la familia, vamos a tener éxito en la psicoterapia y en lo que se está buscando en el objetivo final. Nosotros los psicólogos solamente les vamos a dar pautas, los vamos a llevar por un lineamiento, les vamos a indicar qué es lo que pueden mejorar para que la situación empiece a ser diferente. Pero el éxito en realidad es entre los padres, la escuela, el hijo y en la familia en conjunto cuando hay una situación un poco más grave. En AMAPSI se ha desarrollado la tecnología del amor para padres e hijos. Ahí es también parte de esta escuela para padres, por ahí seguro está el video del doctor Murueta, en donde nos explica qué es todos estos puntos que vienen aquí, en donde, y se los voy a dejar así sin explicar para que lo busquen, porque de verdad vale la pena que ustedes como papás tengan estas herramientas a la mano y puedan ustedes definirse y puedan ustedes utilizarlas para que en casa las cosas vayan mejor, ¿sí? Ahí se los dejo así como para picarles la curiosidad y que vayan y los busquen. Eh, es importante que sepan, a muchos a lo mejor están en esta duda de si es importante o no es importante, o qué es lo que tengo que hacer para llevar a mi hijo, o qué tiene que estar haciendo mi hijo para que necesite psicoterapia. Por ejemplo, si presenta dificultades en el aprendizaje, lectura, escritura, en las matemáticas, si nos voltea las letras, si las palabras las dice al revés, si tenemos nada de retención, hay que ir a psicoterapia. Si presenta dificultades de concentración, si, por ejemplo, no puede acatar una orden después de otra, si se distrae muy seguido, si vemos que no recuerda lo que se le dijo antes y después, hay que llevarlo.
si no tiene control de sus impulsos o tiene hiperactividad. Si se enoja, pero ese enojo se desborda y entonces se agrede o agrede a otros, o si es un chico o una chica que no se puede estar quieto y está de un lado para el otro y necesita estarse moviendo, es necesario llevarlo a psicoterapia. Si manifiesta problemas como que agreda físicamente o verbalmente a otras personas por la razón que sea y que esas agresiones sean de golpes, mordidas, arañazos, a sí mismos, ¿eh? Porque puede ser a sí mismos o a otras personas. Si vemos, aquí sí hay que hacer una comparación en donde veamos que puede haber problemas del desarrollo, en donde veamos que los pares empiezan a dominar el lenguaje, ¿no? Que por ejemplo, que el niño esté balbuceando y de repente nuestro hijo no. O que los otros niños estén ya caminando y nuestro hijo no esté caminando. Ese tipo de cosas son importantes que nosotros los estemos monitoreando, ¿no? Pero no así, con puntos y comas, sino tener ese cuidado de ver que nuestros hijos vayan más o menos a la par de otros de la misma edad. Si no controla los esfínteres, ya después de año y medio, también es importante, ¿no? Y que se haga pipí en la cama o que de repente tenga problemas de que se hace popó también sin tener ese control de sus esfínteres. Otra es que si va a haber una separación de papás, si va a haber un cambio de residencia, es importante llevarlo a psicoterapia también, porque son golpes muy fuertes para los niños, este tipo de cosas. Cambio de residencia me refiero a de un estado a otro, de un país a otro. Si nos cambiamos de casa, no es necesario, pero sí un cambio de residencia fuerte. Si no juega, si no tiene actividades lúdicas, y me refiero si no juega con juguetes, no con la consola, no, los niños tienen que jugar, tienen que ser niños, salir, correr, brincar, claro, con las cucharas de la cocina, jugar, no, si no hace eso, hay que llevarlo a psicoterapia. Si es extremadamente tímido, retraído, no interactúa con otras personas ni con sus pares, con niños de su edad, también es importante. O niños que no aceptan límites y normas, que se oponen a todo y que se resisten a todo y que son groseros y que para todo quieren no poner de su parte y demás, es igualmente importante. Cuando detectamos que nuestro hijo está sufriendo bullying o los adolescentes, este ciberbullying también que es ya muy de moda, ¿no? Por algunas circunstancias, también importante llevarlos a psicoterapia. Cuando es muy dependiente de su familia, niños de 7, 8 años que no quieren separarse de los papás, que lloran si los papás se van, pero con angustia, con esta situación de incluso de engendrar ya una ansiedad, ¿no? Que quiere estar con ellos todo el tiempo, o a lo mejor que no puede ir a la escuela, ¿no? Que no quiere ir a la escuela porque quiere estar con su familia también. Que veamos que está triste todo el tiempo, muy irritable, que se siente mal, que está en esta parte de no querer hacer nada, no levantarse de la cama, no querer comer, o que cualquier cosa se enoja también. Cuando no quiere comer, nada, que no come, que dice que no tiene hambre y que empezamos a ver ya que empieza a adelgazar, también es importante. Cuando vemos que nuestro hijo está siendo ya cursando con adicción a objetos tecnológicos, es decir, a las consolas de videojuegos, al celular, que no se lo puedo quitar 2 minutos porque, bueno, ya hace un berrinche, impresionante. Ahí, por ejemplo, quiero hacer bien puntual, por favor, no les den celulares a los niños chiquitos. Es lo peor que pueden hacer. Hagan juguetes, jueguen con ellos, pero no les den su celular, por favor.
o si hay síntomas de fobia. Fobia quiere decir un terror desmedido a la noche, a salir de casa, a algún animal, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son algunas de las situaciones en las que podemos definir que realmente mi hijo necesita ir a psicoterapia. Y por favor, no se les olvide, los padres deben de tener un papel activo en ese proceso psicoterapéutico de sus hijos. Y pues es todo. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos, mi WhatsApp, por si alguien quiere mandarme un mensaje con alguna duda o si requieren la presentación, con mucho gusto se las hago llegar, mi correo. Y pues nada más. Voy a dejar de compartir. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, Muchísimas gracias, Sí, sí, sí. Este es el momento justo de si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede escribirle a la maestra. o que alcen la manita y con mucho gusto les damos Ujú. el uso de la O palabra. también a cámara abierta lo podemos hacer. Ujú. Ujú. En Face, no sé. Sí. Muchas gracias, dicen excelente sección. Muchas gracias. Buenas Armando, noches. buenas noches, Armando. Una pregunta. ¿Qué Sí, pasa si ese niño está en duelo por si se le murió su padre, por ejemplo? también es necesario que acuda a psicoterapia. Ah, muy bien. Sí, también, Gracias. también, ¿no? ¿De qué? Ok, Víctor Mendoza dice que quiere la constancia. Ahí ahí vemos ahorita de tomar los datos. Tenemos A ver, A Jime ajá. también. Tenemos a Jime Jimena, con la manita levantada. Adelante, Sí. Jime, te Hola, escuchamos. buenas noches. Me presento, soy Jimena de la Universidad de Ixtlahuacacuí y tengo una duda. dime. Cuando es la situación de que el niño va a terapia y supongamos que la mamá lo lleva, ¿qué pasa cuando el papá no asume como la responsabilidad de ir, que él ve como la psicoterapia como algo de que, es que está loco mi hijo? ¿Qué sucede en esos aspectos? Con que uno de los papás, Jimé, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Con que uno de los papás vaya es suficiente. Porque ese papá es el que va a tomar la batuta en cuanto a esa vinculación. A lo mejor la mamá va a hacer todo lo referente a tratar de que el papá también se vincule, etcétera, etcétera. O sea, con que uno de los dos papás vaya a psicoterapia junto con el niño es bien importante. Ok, muchas gracias. ¿Sí, Jimé? De nada. ¿Quién más dice aquí? ¿Ishan? ¿Tiene Tenemos una duda? otra pregunta, maestra, por Facebook. ¿Sí? Ajá, la leo. Cuando a un niño lo mandan otros niños y este hace lo que ellos dicen, ¿qué se debe trabajar en él? Ahí debemos de trabajar los Nos pregunta Cortés límites. Rubio. Ok, muchas gracias. Sí, ahí debemos de trabajar. Primero, ver en la escuela qué es lo que está pasando. Y segundo, pues también ver de reforzar en el niño los límites propios. Y en la escuela hablar con la comunidad para que pues veamos qué es lo que qué es lo que están haciendo estos otros niños. Si lo mandan a hacer travesuras, si lo mandan a lastimar a alguien más, si lo están utilizando como para hacer bullying. O sea, es bien importante todo eso y para eso pues sí necesitamos primero ver todo el contexto para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí, también es importante que en ese caso se utilice la ayuda de un profesional de la salud mental. Tenemos aquí a... Tenemos la manita levantada de Isa Monter. ¿Mm? Adelante, te escuchamos.
Primero que nada, buenas noches. Igual que la compañera anterior, yo también soy alumna de la Universidad de Ixtlahuacacui. Mi pregunta para la doctora es un poquito de lo que nos había marcado antes, de cómo se puede manejar una situación en la que los padres llevan a terapia a los niños, pero es más que evidente que pues ellos también necesitan trabajar ciertos aspectos. O sea, ¿cómo podemos sugerir de una manera ética y empática que consideren seriamente la parte de ir a terapia? Ok, primero hay que ver cuál de los dos papás es el que está más interesado. Puede ser la mamá y tú te vas a dar cuenta porque es la que más preguntas hace, la que más está presente, la que está más interesada, se nota luego, luego. Y entonces en una sesión la vas a pedir a ella que vaya aparte. Y a la mamá, que es la que está más interesada, le puedes hacer este comentario así, sabes que estoy en este momento pensando, viendo estas situaciones y yo creo que ustedes como pareja también requieren tomar psicoterapia para mejorar su relación. Mejorando ustedes, la situación con tu hijo va a mejorar muchísimo y explicarle por qué lo estás viendo. Ya una vez que eso suceda, se ponen de acuerdo ustedes dos para ver si con la pareja va también y lo vuelves a explicar a la pareja ya estando los tres, o ella se encarga de hacerlo directamente con su pareja. ¿Sí? ¿Nisha? Sí, ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué? Gracias, maestra. Vi por ahí la manita levantada de Valeria. Adelante, Vale, puedes hacer tu pregunta. Muy buenas tardes, me presento, soy Valeria Chávez de la Facultad de Psicología del CUI. Bueno, yo tengo la duda bueno, nosotros como psicólogos, si intervenimos con los niños, ¿cómo podríamos alentar a los padres que ellos también aporten a que el niño, pues, pues sí, que él avance en su terapia psicológica, vaya? Ok. Ay, ¿te acuerdas que en la primera sesión hay una parte donde digo que psicoeduco a los padres? En esa parte, Valeria, les vas a explicar que la terapia no es nada más la hora o la hora y media que está contigo el niño, sino que es un trabajo de toda la semana. Y en esa semana, tú a los papás les vas a dejar actividades para que realicen con su hijo. Y entonces los vas a alentar. Esas actividades tú tienes más o menos que ir detectando qué es lo que les gusta. A lo mejor les gusta ir al cine, a lo mejor les gusta ir a probar cosas nuevas de comida, a lo mejor les gusta ir al parque. Y en esa parte tú vas a agarrarte de ahí para poderlos mover a que hagan algo con el hijo y entonces apoyen el proceso psicoterapéutico. ¿Sí? ¿Te contesté, Valeria, la pregunta? Sí, muchísimas gracias. ¿De qué? Alex, por otra parte, nos pregunta, buenas tardes, bueno, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo podemos comunicarnos con los padres que su hijo es el portavoz del síntoma, por ejemplo, de los conflictos familiares, y quitarle un poco la carga y la culpa al niño? Sí, muy bien explicado esto, Alex, de que los hijos son el síntoma de los conflictos familiares. Y justo es lo que le estaba yo explicando hace rato a otra de tus compañeras, es vas a detectar quién es el padre, que es el más interesado, y vamos a tener una sesión en donde le vamos a explicar todo esto. Los dos, vamos a tener ahí un problema. Y en esta parte de que sean los dos, el que no está tan interesado o que sienta que tenemos, el proceso terapéutico no sirve, pues nos va a impedir un poquito que se dé esta situación. Entonces, ya una vez que hagas esto y que los padres empiecen a tomar su terapia y empiecen a mejorar su vinculación, de inmediato va a cambiar esta situación de la carga y la culpa en el niño de inmediato, porque si los papás están bien, los hijos están bien.
Entonces debemos de hacerles en esa psicoeducación la conciencia de que la pareja debe de estar bien para que los hijos estén bien. ¿Ok? Muchas gracias, Alex, por tu pregunta. Aquí, Erika, Fabiola, por estoy otra viendo, parte, Fabiola, espérame tantito, porque aquí hay otra bien interesante también aquí en el chat, Erika, dame un segundito. Ah, adelante. tengo un joven y veo que soy negligente. ¿Cómo puedo ayudarlo? Soy consciente que debo asistir a terapia. Mi nombre es Alberto. ¿Dónde puedo asistir? Vivo en Ecatepec. Por favor, voy a poner aquí mi WhatsApp, Alberto, para que me puedas hacer para que yo te pueda decir con quién. Este mouse no me quiere agarrar, pero bueno, a ver, es el 55 31 94 11 17. ¿Sí? Entonces, si me haces favor de mandarme, Alberto, el WhatsApp para que yo te diga con quién puedes asistir con mucho gusto y ahí podemos, atender tu solicitud. Ahora sí, perdón, América. Bueno, muy bien. Fabiola nos pregunta, cuando los padres están separados y los niños viven unos días con la mamá y otros días viven con el papá, ¿cómo es la terapia? Pues ahí se convoca a ambos padres, ¿no? Si vemos que la situación es irreconciliable entre ambos padres, entonces es con el que viven la mayor parte del tiempo. Y pues en México las leyes normalmente le dejan los niños a la mamá, entonces tendría que ir la mamá. Y en algún momento incluso hasta poderle extender un documento al padre con algunas sugerencias de lo que estemos viendo. Pero lo ideal sería convocarlos incluso por separado, ¿no? No que estén los tres en la misma sesión. Si no pueden conciliar los papás, entonces por separado. Pero sí lo ideal es que los tres estén al pendiente de la terapia con el niño. Muy bien. Por otra parte, nos preguntan, hay ocasiones en que los niños les hacen más caso a los amigos que a sus padres, y más porque uno hable con ellos y les haga ver que no todo lo que les dicen es cierto, cuesta mucho hacer entender a los niños. Sí, hay una edad en la que los amigos son el mundo de los hijos, el mundo, pero de aquí también depende mucho de la vinculación que tengamos con ellos. Si nosotros somos abiertos, dejamos que nuestros hijos nos cuenten sus cosas y desde chiquitos los acostumbramos a que no los vamos a juzgar, que no nos vamos a burlar de lo que nos dicen y que le damos importancia a lo que nos están platicando, todas estas circunstancias se van a ver mucho menos difíciles de manejar. Si ya lo están haciendo y no dimos toda esta apertura, podemos empezar. Nunca es tarde para que empecemos a darle a los hijos estas aperturas a que se abran al diálogo con nosotros. Muy bien. Por otra parte, Etan nos dice, buenas tardes, como pareja estamos bien y nos apoyamos mutuamente, pero nuestro hijo tiene TDAH y el principal problema es la impulsividad, especialmente en la escuela. ¿Ustedes creen que también deberíamos tomar terapia como padres para saber cómo acompañarlo mejor? Sí, y no sé si incluso estén yendo ya con un psiquiatra. Esto también es importante. No sé si él ya está yendo a terapia y también acompañarlo con el psiquiatra para ver el grado de TDAH, que le hagan los estudios pertinentes primero, porque a veces se confunde nada más con falta de límites. Entonces hay que hacerle los estudios pertinentes y ya una vez confirmado el diagnóstico, se procede a dar terapia, pero sí, es muy buena opción ir todos a terapia para saber cómo manejar al muchacho, por un lado, y al muchacho darle las herramientas para que pueda controlar sus impulsos. Ana Paula nos dice, buenas noches, soy estudiante del cuarto semestre de psicología de la Universidad de Ixtlahuaca. Mi pregunta es, ¿cómo se lleva el proceso psicoterapéutico cuando los padres no están presentes y está a cargo otro familiar? Igual, me imagino que no están presentes porque
fallecieron o algo así, porque pues de otra manera no vería yo cómo funciona el que otra persona esté a cargo. Entonces, sí, es exactamente igual. Tendría que ir también a psicoterapia porque está a cargo el tutor, ¿no? De esta personita. Muy bien. Itzel nos pregunta, ¿cómo se puede ¿Cómo estás, mi fomentar amor? que los padres vean la terapia como una herramienta de crecimiento personal y no solo como un último recurso? Sí, es lo que les decía, parte del tabú. Desgraciadamente eso pues nos compete a nosotros los psicólogos comenzar a hacer, eh, se me ocurre que poder hacer a lo mejor pláticas en escuelas, ¿no? En donde podamos ir algunos psicólogos a primarias, convocar a los papás y hacer este tipo de pláticas, ¿no? Abigail tiene abierto su micrófono. Entonces, pues ver esta parte de psicoeducar es la única manera. Y puede ser tanto en las escuelas como en el consultorio, ¿no? Darle un poquito más de, no sé, promoción a la psicología, pero desde el punto de vista científico. Perdí por aquí la pregunta, pero decía, maestra, ¿cómo se le hace cuando ambos padres tienen distintos estilos de crianza? Está cerrado su micrófono, maestra. No le escuchamos. Perdón. Sí, decía que seguramente los papás están separados, porque si están juntos y tienen estilos de crianza diferentes, va a haber muchos conflictos. Pues es lo mismo, convocar a ambos a la psicoterapia y ver qué es lo que estamos haciendo que esté confundiendo a la persona, al hijo o al joven. Por ejemplo, que uno le deje ilimitadamente ver la televisión toda la tarde y el otro le diga, no, solamente la puedes ver de las 6 a las 8. Esa es una manera de ser, por un lado, un padre negligente y el otro es ser un padre, pues, que sea respetuoso y que sea ordenado y poniendo límites. Entonces hay que ver qué es lo en las diferencias y hacer las cosas diferentes. Pero sí, hay que convocar a ambos papás a que acudan y ver en qué están confundiendo al niño. Muy bien, maestra. A través de Facebook nos preguntan cuáles son sus datos de contacto. Ok, mis datos de contacto, si me permites, déjame ver si puedo volver a compartir. Los voy a poner aquí para que me des chance. Que ya no puedo compartir, ya no me deja. Bueno, mi teléfono, mi WhatsApp, por favor, es 55 31 94 11 17. Y mi correo es dddedo.monti, como mi apellido, @hotmail.edernesto, S de Samuel. Ya lo puede compartir, ¿Ya? maestra. Ah, ok, gracias. Ya, ahí está. Entonces, esos son mis datos. Muy bien. Si alguien más gusta hacer otra pregunta. Una última pregunta yo. Sí, Armando. Este, si se detecta que los padres también es necesario que vayan a terapia de pareja o demás, ¿es recomendable con el mismo psicólogo? Mm, Se puede hacer, pero no todos los psicólogos que son psicoterapeutas infantiles también trabajan a las parejas. Son especialidades distintas. Entonces,
no creo que la mayoría de los psicólogos infantiles también atiendan problemas de pareja. Por eso yo digo que es mejor hacerlo por separado, que sea el psicólogo de pareja, que sea especialista en problemas de pareja, y por el otro lado el psicólogo infantil que atienda a niños y adolescentes. Es mejor de esa manera, porque sí son especialidades muy distintas y cada una tiene sus propios requerimientos. Va a haber alguno que seguramente las tenga, ¿no? Que tenga estas dos especialidades, pero normalmente tendrían que ser por separado, Armando. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? A través de Facebook, Nereida nos dice, muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Ok, dice también aquí Fernanda, dice, hola, soy estudiante del CUI. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando uno de los padres no se compromete en el proceso terapéutico de su hijo? Lo que les decía, con uno que se comprometa. Ese padre o esa madre que se va a comprometer en el proceso terapéutico es la que va a tratar de hacer que las cosas funcionen dentro de los vínculos familiares y que funcione la dinámica familiar. Con uno que se comprometa. ¿Alguien más? Los niños de preescolar pueden asistir a terapia. Preescolar, estamos hablando de más o menos unos 5 años, ¿no? Una cosa así. Sí, a partir de que los niños pueden hablar, se expresan, a partir de que los niños tienen interacción de manera de comunicarse, pues, pueden empezar a ir a terapia. Alex nos dice, muchas gracias, todo muy bien. Gracias, Alex. Aquí Zaira nos dice, buenas noches, soy estudiante de psicología de cuarto semestre de la Universidad de Iztlahuacacuí. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando uno de los padres tiene detectado algún trastorno, como por ejemplo la esquizofrenia? Ok, mm, pues no entiendo tu pregunta sobre qué es lo que pasa. Si el padre tiene esta situación detectada, bueno, pues es porque ya se está medicando, porque a lo mejor ya está controlada. Si esto es hereditario, bueno, pues tendríamos que estar en revisión con los hijos para ver que esto, pues no lo tengamos también como herencia, pero es difícil que los hijos lo hereden, probablemente en la segunda o tercera generación se dé. Por otro lado, pues toda la familia tendría también, la madre, por ejemplo, que estar atendiéndose también con psicoterapia para saber cómo apoyar a la esposa, a la pareja en este caso. Entonces, pues sí es una situación complicada, pero si todos están psicoeducados y todos están acudiendo con el psiquiatra que esté atendiendo la esquizofrenia del padre, pues todos tendrían la manera de saber qué es lo que pueden hacer. Y en este caso, pues la responsable es la pareja, ¿no? De dar esta psicoeducación al resto de la familia, es decir, a los hijos. No sé si a eso se referían. Gracias, maestra. Yo creo que mejor la comida ya porque no se vaya a derramar y la comida en los pies mejor, de un lado No se donde te escucha, Aymara, nada. No la Buenas escuchamos. noches. No se oye, Aymara. Y yo sé que eso de la esquizofrenia es tu especialidad, así que
No, Tu perdón, es que aportación. se activó mi micrófono. Mil Ah, disculpas por interrumpir. no, pero adelante, lo puedes, si nos ayudas con esto de la esquizofrenia, ¿va? Perdón, ¿pudieran repetir el planteamiento? Dice, ¿qué sucede cuando uno de los padres tiene detectado algún trastorno, como por ejemplo la esquizofrenia? Bueno, pues ahí es importante recibir atención psicológica y psiquiátrica lo más pronto posible, porque sabemos que este tipo de trastornos, cuando no se, cuando no se tratan y el contacto con los niños y con los adolescentes puede ser patológico, eh, buscamos y tratamos en psicopatología del niño de minimizar estos factores de riesgo, los psicólogos infantiles. Sabemos que hay tipos de familias y un tipo de familia que se altera es esta, ¿no? Donde hay enfermedades mentales, la familia psicotigénica. Entonces es importante tratar los trastornos mentales de manera adecuada, sobre todo cuando se trata de psicosis. Denise, tú sabes que hay un trastorno psicótico compartido y Sí, muchos de los niños pudieran adoptar los síntomas que visualizan en los papás. ujú, Eh, es un aprendizaje vicario, ¿cierto? sí. Entonces, aprenden este tipo de conductas y aunque el niño no tenga por estructura psicosis, pues genera este tipo de conductas. Y eso pues obviamente no sería lo más saludable. Pero si está controlada la esquizofrenia, ahí también psicoeducar a la mamá, por ejemplo, y que Claro. la mamá tome previsiones conforme a cómo vaya viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, de hecho, cuando un miembro de la familia, en este caso el papá o la mamá, están controlados, toman medicamentos, son funcionales, pues no hay ningún tipo de riesgo. Son familias que están, como tú dices, psicoeducadas. Y bueno, pues Se te dejó de escuchar. Ajá, la familia tiene un curso normal. Ujú. ok. Gracias, Denise. No, al contrario, muchísimas gracias, Aymara. Muchas gracias. Y dice aquí, ¿podría llevarse a cabo la psicoterapia con algún tutor del niño? Sí, sí, claro que sí se puede. Lo ideal serían los papás, pero aquí me dice que los padres están ausentes. Entonces, si es el tutor, adelante, claro que sí se puede. ¿Y hay algo más? Al parecer son todas las preguntas. No, no veo otra. ¿Alguien más gusta preguntar? Muchísimas gracias, maestra Denise. Indudablemente la psicoterapia, tanto en padres como en hijos, es una herramienta para incrementar la salud emocional, ¿no? Para fortalecer esos lazos, esos vínculos y a su vez beneficiar a toda la familia, porque de esto habla también la parte sistémica, ¿no? Lo que Ujú. pasa con uno influye en el otro. Muy bien, también me pareció bastante interesante cuando mencionaba que antes de ejercer esa crianza, el padre debe estar bien, la pareja debe estar bien. Eh, de las cosas que también me gustaría recalcar, el doctor Murrueta habla sobre tecnología del amor, que en realidad es como una combinación entre esa amabilidad y firmeza que como padres deberíamos tener. Recuerdo mucho el que todo lo excesivo, todo lo polarizado es desequilibrio, ¿no? Entonces sí debemos tratar de llegar a ese equilibrio en medida de lo posible. Muchísimas gracias. En verdad ha sido una charla muy amena, muy interesante. Gracias por compartirnos su conocimiento y pues, ¿qué más le puedo decir, maestra? Muchas Al gracias contrario, a todos. Ujú. Gracias al al contrario, acá público. muchísimas gracias. Ujú. Sí, por otra parte, para despedir la sesión, bueno, nos vemos el próximo viernes 25 de abril a las 7 p.m. Estará con nosotros la maestra Araceli Hernández Velázquez
con el impacto de una crianza autoritaria en los niños, que también es un tema bastante interesante, ¿no? Que si bien es cierto, la maestra Denise lo mencionó, acá con la maestra Araceli hablará de ello a profundidad. Muchas gracias a todos y gracias por su participación y excelente noche. Muchísimas gracias, Erika, por tu conducción y gracias a todos por su participación. Fue un placer. Gracias, un abrazo. Hasta luego.